Bueno, entramos entonces en la segunda parte de esta videoconferencia. En esta parte vamos a estudiar dos tipos de estructuras de los procesos de investigación: la estructura sincrónica y la estructura diacrónica. Antes me gustaría retomar algunas de las ideas que vimos en la unidad anterior, en la parte anterior, y que me gustaría que recordaran. Una de ellas es la siguiente: concebimos ciencia y concebimos investigación científica como aquel tipo de proceso que tiene altos niveles de socialización, es decir, impacta a grandes colectividades. Luego, que tiene altos niveles de sistematización, es decir, es altamente repetible, altamente comunicable, sus procesos y sus pasos internos están a la vista claramente. Y la tercera cosa, que es que tiene altos niveles de fundamentación teórica, es decir, no se trata solo de procesos que son sistemáticos, altamente sistematizados, pero mecánicos. No, se trata de procesos altamente sistematizados, pero esa sistematización ocurre sobre una base teórica explicativa que es fuerte y que hace que el científico no esté actuando a la loca, sino que esté actuando bajo bases y fundamentaciones de tipo teórico. Otra idea que quisiera que recordáramos es que estamos concibiendo la epistemología como una teoría, igual que una teoría biológica, igual que una teoría física, igual que una teoría económica. En fin, estamos concibiendo la epistemología como una teoría que estudia el conocimiento científico y los procesos de producción y de validación del conocimiento científico. En ese sentido, creo que no habría mayores diferencias entre decir epistemología y decir teoría de la investigación o teoría de la producción científica. Esas eran las ideas básicas que me interesaba que recordaran de la primera unidad, junto además con la idea de que si la epistemología o la teoría de la investigación es una disciplina de carácter teórico y de proyecciones teóricas, entonces tiene todo un campo, todo un correlato de hecho, un correlato observacional que está constituido por la historia de las investigaciones y que es donde se puede chequear si los modelos teóricos que hacemos en epistemología de verdad explican los hechos que pretende explicar. Bueno, visto así, los procesos de investigación pueden ser vistos desde dos ángulos diferentes. O sea, pueden ser vistos desde una perspectiva sincrónica o desde una perspectiva diacrónica. Si asumimos una perspectiva sincrónica, estudiamos los procesos de investigación segmentados en un momento dentro de toda su trayectoria de tiempo. Es decir, los procesos de investigación los veríamos como casos aislados, como un hecho aislado, no como un hecho que tiene lugar sobre una línea de tiempo. Fíjense que una de las diferencias entre la estructura sincrónica y la diacrónica es que cuando analizamos las investigaciones desde el punto de vista diacrónico, estamos analizando grupos de investigadores, estamos analizando programas de investigación, porque una estructura diacrónica, para cada trabajo individual de investigación, se pregunta cuáles fueron sus antecedentes, cuál es la familia de investigadores a la que pertenece este trabajo, qué aporta este trabajo al programa de investigación en el que está inscrito. Así tendríamos una perspectiva diacrónica, pues como cuando los médicos nos preguntan sobre las enfermedades de nuestros padres, nuestros antecedentes de salud, qué enfermedades tuvimos cuando pequeños, si hemos tenido alguna intervención quirúrgica previamente. En fin, él hace un análisis de tipo diacrónico que le da cierto tipo de datos acerca de nuestra salud. Ahora, en una perspectiva sincrónica, que también la usan los médicos, hacen como una especie de corte en el tiempo y examinan cómo está el estado de cosas para el momento en el cual ocurre el corte. Entonces, allí, por ejemplo, le toman a usted la presión arterial o le toman la temperatura y se sabe cuál es su estado de salud para ese momento dado. Fíjense que igual que en los procesos de investigación,
La estructura sincrónica estudia un trabajo de investigación, ¿no? O un grupo de trabajos de investigación ubicados en un mismo corte de tiempo, ¿no? En cambio, que en una visión diacrónica lo que se estudia es una trayectoria supraindividual de trabajo de investigación. Por eso es por lo que aquí insistiremos mucho en decir que la investigación, aunque es un esfuerzo hecho por un individuo, sin embargo, es un esfuerzo que al final se incrusta, digamos, dentro de grupos de trabajo de investigadores, con lo cual ya deja de ser un trabajo individual y se convierte en un trabajo supraindividual. Un poco es la aplicación de aquella famosa frase de Newton y de Einstein en la que coincidieron, que aparte de exactitudes textuales más o menos decía, mis méritos no son mis méritos se deben a que me monté sobre hombros de gigantes. Hay una película que analizaremos más adelante que se llama E igual a M por C al cuadrado, la ecuación más famosa de la historia. Esa película es interesante porque muestra toda la evolución diacrónica de la investigación acerca de la relatividad, del famoso trabajo de Einstein. Entonces se muestran todos los antecedentes uno por uno. Hay cosas inclusive, hay investigaciones a las que inclusive uno así a primera vista no le veía ninguna relación con la relatividad, pero que sin embargo se descubre una gran y estrecha relación de dependencia, hasta el punto de que si todos esos investigadores como Faraday, por ejemplo, como Madame de Châtelet, si ellos no hubieran existido, Einstein no hubiera dado con su teoría de la relatividad. A eso me refiero cuando hablamos del análisis de tipo diacrónico. Cuando los estudiantes se preguntan sobre qué voy a hacer mi tesis, cuando se preguntan qué problema de investigación quiero trabajar, ellos en realidad, fíjense, lo que se están preguntando es en qué familia de investigadores me estoy ubicando. Y de acuerdo a la familia de investigadores en la que me ubique, yo allí veré qué necesidades tiene esa familia. Y entonces me formulo mi propio problema de investigación que constituye una respuesta a esa familia de investigadores y que por tanto haga que esa familia de investigadores progrese y adelante en el tiempo de acuerdo a unas metas pues prefijadas. Uno puede decir que, vamos a decir que la gravedad fue un programa de investigación que duró siglos. Los programas de investigación pueden durar muchos siglos, muchas generaciones, así como también pueden durar muy poco tiempo, pero en general, fíjense, cuando un investigador, cuando un tesista, para ser más concreto, se pregunta por cuál tema de investigación se va a decidir, lo que estrictamente se está preguntando es a qué familia de investigadores quiere pertenecer. Allí intervienen varias cosas. Miren, nadie elige una familia de investigadores que tenga un enfoque epistemológico diferente al de uno, o que tenga en general un estilo de pensamiento que sea contradictorio con el estilo de pensamiento que uno tiene. De tal manera que yo elijo familias de investigadores, las elijo en función de mi propio estilo de pensamiento, de mis propias preferencias, de mis propios conocimientos previos. Es decir, la familia de investigadores mantiene nexos o relaciones, vamos a decir, de parentesco, de similitudes, hasta de identidades con el propio investigador. Eso es, miren, entre paréntesis les quiero decir, eso es un excelente argumento a la hora en que en las presentaciones o defensas, como las llaman, de tesis, algunos jurados a veces dicen, pero tú en tu tesis tú no citas al autor fulano de tal. ¿Saben cuál es la respuesta correcta? No cito a ese autor porque ese autor no pertenece a mi familia de investigadores. O sea, no está en mi programa de investigación. Si yo, por ejemplo, estoy haciendo una investigación, si estoy haciendo una tesis doctoral, digamos, bajo una perspectiva racionalista, deductivista, yo no puedo incluir allí a autores como, por ejemplo, Edgar Morin o como los franceses o los complejólogos que están de moda. Es decir, porque no pertenecen a mi familia, no están en mi enfoque epistemológico. Nadie me puede exigir que si yo hago una tesis, por ejemplo,
vivencialista, experiencialista. Nadie me puede exigir que yo cite a autores matemáticos, por ejemplo, o a autores tales como, no sé, como Chomsky, como el mismo Einstein, sino que tiene que considerar cuál es mi enfoque epistemológico, cuál es la familia de investigadores en la que yo me incluí, y de acuerdo a eso saber cuáles son esos miembros de mi familia. No todo investigador, por el hecho de ser investigador, debe ser citado en una investigación como referencia. La estructura sincrónica de la investigación tiene dos grandes componentes. Hay un primer componente que es, vamos a decir, organizacional, ¿no?, del pequeño contexto en el que se ubica la investigación. Así, por ejemplo, si yo estoy haciendo una investigación en la Universidad del Zulia, por ejemplo, y si esa investigación pertenece, por ejemplo, al doctorado en Ciencias Humanas o al doctorado en Ciencias Económicas, por ejemplo, o al doctorado en Ciencias Odontológicas, es evidente que la institución, mi pequeño contexto en el que yo estoy, me marca ciertas pautas. Si estoy en el doctorado en Ciencias Humanas, allí hay, vamos a decir, cierta cultura organizacional. Y mi tesis, mi investigación, de algún modo, aunque yo no lo quiera, de algún modo responde a las características de ese pequeño contexto. No sé, es posible que haya tradiciones en un cierto contexto, tradiciones inclusive respecto a tolerancia o a intolerancia con respecto a enfoque epistemológico. Se lo digo porque hay ambientes universitarios en los que, por ejemplo, si usted no hace una tesis vivencialista, etnográfica, experiencialista, entonces su tesis no es aprobada. En otros, si usted no hace una tesis con un diseño probabilístico, con un análisis de varianza o regresión múltiple, etc., entonces esa tesis no vale. Las mismas tesis racionalistas es solo a partir de hace 10 años cuando se están llegando a reconocer, pero 10 años antes, hacer una tesis racionalista en ciencias sociales que no fuera lingüística o que no fuera economía, ¿no?, esa tesis era totalmente desconocida. La gente entendía que hacer investigación era al mismo tiempo hacer trabajo de campo. Las tesis racionalistas realistas deductivistas tienden a no darle mucha importancia al trabajo de campo. Ese es el componente, vamos a decir, microcontextual de la estructura sincrónica, pero hay otro componente que es totalmente interno a la investigación, es el componente lógico-estructural de la investigación, donde, miren, fundamentalmente hay 4 subcomponentes, hay 4 elementos. Primero, está el aspecto o el subcomponente empírico de la investigación. Cuando yo digo empírico, estoy haciendo sinónimo de descriptivo y de observacional. O sea, toda investigación tiene un componente observacional del cual parte. Les quiero citar el ejemplo que escribe Einstein en un libro en coautoría con Leopold Imsfeld, que se llama La física, aventura del pensamiento. Él allí dice lo siguiente: yo veo un reloj y veo el movimiento de las manecillas y oigo el tic-tac. Yo me pregunto cuál será el mecanismo responsable del movimiento de las manecillas del reloj y del tic-tac. Ahora, yo no puedo romper el reloj para ver lo que hay adentro. Yo empiezo a imaginarme hasta que doy con el diseño de un modelo que imita el funcionamiento del reloj y que explica el movimiento de las manecillas y el sonido del tic-tac. Bueno, eso es el tipo de investigación racionalista, ya ven ustedes, según Einstein, donde lo empírico está conformado por el reloj. Es decir, toda investigación parte de una cierta clase de hechos. El investigador es un poco como el fotógrafo. El fotógrafo elige un recuadro. El fotógrafo, por razones obvias, no puede tomar fotografía de todo lo que ve, sino que tiene que segmentar aquellas cosas del mundo que le interesan, y entonces considera un recuadro en el cual aparecen unas cosas y en el cual no aparecen otras, aunque estén cerca. Igualito es el investigador. El investigador selecciona una clase de hechos donde él ve un problema interesante, una clase de hechos donde él ve ciertas contradicciones entre los hechos,
y entonces eso constituye, digamos, el componente observacional, el componente empírico de la investigación. Los distintos enfoques epistemológicos trabajan ese componente empírico de acuerdo a sus propias convicciones, pues. Es decir, hay variaciones en el modo en que los investigadores de cada uno de los enfoques que vimos manejan el componente empírico de su investigación. Pero en las tesis ustedes ven que eso corresponde a capítulos que llaman a veces hechos bajo estudio, o por ejemplo hechos que constituyen o que circunscriben el problema de investigación, o clases de hechos que interesan para el estudio. En general, esos capítulos van estudiados así, y el investigador hace un cierto esfuerzo por construir una buena descripción de los hechos que le interesan para su estudio. No es una descripción desorganizada, no es una descripción, no es una presentación de hechos brutos, sino que el investigador recurre a ciertas categorías para poder organizar esos hechos. Allí es donde para los positivistas intervienen las famosas variables, las variables dependiente e independiente. Para los racionalistas aparecen clases o conjuntos de hechos, y bueno, para los vivencialistas y experiencialistas están las famosas categorías y subcategorías en que ellos clasifican los hechos bajo estudio. Ese es el primer componente que llamamos componente empírico. Tenemos un segundo componente que llamamos componente teórico. ¿Qué es el componente teórico? El componente teórico tiene dos vertientes. Miren, por un lado, tiene los conocimientos previos que ya existen y que se constituyen en teorías de entrada para la investigación. O sea, son teorías que ya están hechas, pero que el investigador echa mano de ellas para poder manejar el problema de investigación. Vamos a decir, si ustedes se les apaga el carro en una autopista, y si ustedes tienen bastantes conocimientos previos sobre electricidad, sobre inyectores, etc., ustedes es probable que salgan adelante y enciendan el carro y salgan de la dificultad. Pero si ustedes no tienen conocimientos previos, si ustedes confunden un caucho con unos inyectores, por ejemplo, ahí no hay posibilidad de que ustedes saquen su carro. Tienen que llamar una grúa, algo por el estilo. Igualito en investigación. Yo tengo un problema de investigación planteado, tengo mi componente empírico donde están las clases de hechos, pero yo necesito una entrada teórica, es decir, unos conocimientos previos que están a la entrada y que me permiten manejar el problema. Miren, en los seminarios más avanzados de epistemología, uno puede ver cómo, si uno analiza lógicamente el problema, de allí salen directa y automáticamente las teorías de entrada que se requieren para poder manejarlo. Aquí no podemos extendernos sobre esos detalles, pero están las entradas teóricas, que es lo que comúnmente la gente en las tesis menciona o llama marco teórico, o teorías de base, etc., ¿no? En realidad, el marco teórico o las bases teóricas son mucho más importantes de lo que suele creerse. La gente cree que en el marco teórico se pone todo aquello que no se sabe dónde va, antecedentes legales, antecedentes de todo tipo, cuando en realidad el marco teórico es exclusivamente para exponer las teorías que se requieren para manejar el problema de investigación que está planteado. Ok, eso es la primera parte del componente teórico, pero la segunda parte son los resultados teóricos de la investigación, en caso de que la investigación sea de tipo teórico o de tipo explicativo. Si la investigación es de tipo teórico, si es de tipo explicativo, obtiene como resultado un modelo teórico o una cierta teoría que explica y resuelve el problema de investigación planteado inicialmente. De tal manera que si antes hablamos de teorías de entrada, en este caso estamos hablando de teorías de salida, es decir, son el resultado de la investigación. Finalmente tenemos el componente metodológico. El componente metodológico ustedes lo pueden ver como una función matemática que proyecta elementos del componente empírico en elementos del componente teórico. O sea, el componente metodológico es una serie de pasos y estrategias de tipo procedimental que permite
que los elementos observacionales, que los elementos del componente empírico consigan un correlato de tipo explicativo en el componente teórico. El componente metodológico viene siendo pues matemáticamente hablando, una función que proyecta valores del conjunto de los hechos en valores del conjunto de los enunciados teóricos. Y tenemos el último subcomponente, que es el componente textual. El componente textual es el recurso de tipo comunicativo que el investigador utiliza para presentar los resultados de su estudio. De allí ustedes pueden deducir fácilmente que, digamos, es diferente hacer la investigación en la mente, trabajarla y escribirla. Es decir, escribir la investigación es algo que se hace cuando ya se tiene todo el trabajo de investigación concluido en la cabeza. Los elementos diacrónicos de la investigación, como ya les dije, tienen directamente que ver con el avance de la investigación y con el crecimiento del conocimiento. Allí tienen ustedes sobre todo a Lakatos, a quien veremos en la última parte de esta videoconferencia. Imre Lakatos propuso el concepto de programas de investigación, porque Popper había planteado el problema de cómo progresa el conocimiento científico. Entonces, ante la respuesta de Kuhn, según el cual el conocimiento científico progresa por las famosas revoluciones científicas, Lakatos propone la idea de programa de investigación, según el cual el conocimiento científico progresa porque los programas de investigación van adelantando y van creciendo positivamente. Esa misma idea de programa de investigación también fue propuesta por Lodan con otro tipo de conceptos. El aspecto diacrónico es el que se relaciona directamente con las comunidades científicas. Se relaciona directamente con los aspectos organizacionales y sociopolíticos de la ciencia y de la investigación. De manera que, en resumen, tenemos que los procesos de investigación pueden verse sincrónicamente si ustedes hacen un corte de tiempo, y pueden verse diacrónicamente si ustedes lo ven, digamos, dentro de un programa de investigación en toda una trayectoria de tipo histórico. Antes de concluir, yo les quería decir que cuando hablamos de investigación podemos entender como procesos, ¿no?, de investigación, procesos que tienen, vamos a decir, unas condiciones de entrada, tienen unas estructuras intermedias y tienen unos resultados de salida como proceso, pero también lo podemos entender como productos, ¿no? Ahí, o sea, la investigación puede ser concebida como un producto, en este caso la teoría, por ejemplo, del neoconductismo, que es un producto. Pero también, fíjense, lo más importante, podemos entender la investigación como una actitud humana. El investigador no es alguien que comienza a hacer su investigación hoy y la terminó dentro de 6 meses. El investigador es un individuo dotado de por lo menos dos virtudes importantes. Una es la capacidad crítica, es decir, una especie de astucia, de capacidad para conseguir errores, para detectar problemas, para ver contradicciones en las cosas. Y finalmente, una segunda actitud, un segundo componente de la actitud investigativa es la curiosidad. Hasta ahora, viéndolo a lo largo de la historia, las personas no curiosas no suelen tener actitudes investigativas. Eso era todo con respecto a la segunda unidad, o a la segunda parte de esta videoconferencia. Para la tercera unidad del programa, que sería la tercera parte de estas conferencias, veremos cómo los procesos de producción científica varían a partir de patrones de trabajo que están enraizados en cuadros paradigmáticos que a su vez se fundamentan en enfoques epistemológicos. Es decir, veremos lo que son enfoques epistemológicos, lo que son paradigmas y lo que son patrones de trabajo.